Listo. Hay un tema muy importante para la iglesia y es un tema que tiene mucho que ver de que la iglesia siempre tiene que estar acostumbrada a amar la presencia de Dios. Lo acabamos de, los hermanos estaban cantando un tema de acuerdo a eso, porque pues la presencia de Dios es el todo, ¿cierto? En lo que nosotros hacemos. De hecho, que por ella es que nos reunimos en este lugar. No es otra presencia humana, sino la presencia de ¿quién? De Dios. Y ella es la que nos lleva a nosotros pues a madurar en cuanto al conocimiento que usted y yo tenemos de Dios. Pero hay algo interesante en esta hora y quiero que usted ponga este título, que es muy importante. Porque si la presencia de Dios está en nosotros, ella obra para bien o no. Y vemos a Dios obrar en las cosas que nosotros le pedimos al Señor. Pero cuando ella no está obrando, es cuando comienza lo delicado, ¿cierto que sí? Porque todo comienza como en vez de avanzar, comenzamos a mirar como algo, como un freno allí. Porque por esa presencia es que usted y yo, ¿cierto? Podemos ver nuevamente, le digo, a Dios obrar. Así que vamos a colocar ahí la falta de la presencia de Dios en el altar. ¿Cómo? La falta de la presencia de Dios en el altar, ¿cierto? Ya sabemos que el altar no es este lugar aquí donde estamos. El altar representa nuestros corazones, ¿cierto que sí? En este tiempo representa a nuestros corazones. Así que si en nuestros corazones nos falta la presencia de Dios, van a haber situaciones bastante fuertes que usted y yo comenzamos a vivir. Porque la falta de la presencia de Dios produce sequedad, ¿o no? En la vida espiritual nuestra. La falta de la presencia de Dios nos hace insensibles a la voz de Dios. La falta de la presencia de Dios nos hace también insensibles a obedecer, ¿cierto? A Dios en lo que el Señor nos pide. Y hay muchas cosas más en la cual podemos encerrar, ¿cierto? Lo que significa la falta de la presencia de Dios. Tomamos un texto en el Nuevo Testamento, Marcos, capítulo número 7, en el versículo número 6. Marcos, capítulo 7, versículo número 6. Repetimos el tema nuevamente, la falta de la presencia de Dios en el altar. Ojalá que esto quede en nosotros porque estamos estudiando el mes de la limpieza y la rectitud, ¿cierto? Eso es. Pero bueno, Marcos 7, 6 que dice, respondiendo él les dijo, hablando Jesús, ¿qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Qué está escrito? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ya? Porque la falta de la presencia de Dios también nos hace perder la dirección, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Quizás en ese momento los sacerdotes de la época habían perdido, ¿cierto?, la visión de Dios. Y ya comenzaron a establecer una cantidad de cosas que Dios no había dicho. No sé si a usted se le hace familiar ese dicho que dice, el Señor me habló ayer.
precisamente estaba tomando tinto, ¿cierto? Y Dios me habló. Entonces resulta que cuando hay algo que no viene de la presencia de Dios, no causa ningún efecto, ¿cierto?, en el corazón del ser humano. Simplemente son palabras, pero no hay transformación, no hay cambio. Entonces, el altar representa el lugar de encuentro con Dios. Qué lindo eso, ¿cierto? El altar que representa el lugar de encuentro con Dios. ¿Qué simboliza el altar? Coloque ahí adoración. Simboliza entrega, si usted está notando. Simboliza también comunión, pero también simboliza sacrificio, o sea que muerte, ¿no? Gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe algo y dice: ya no vivo yo, ¿cierto?, sino que Cristo vive en mí. Pero entonces mire lo que está diciendo: el pueblo me está honrando, me está brindando ¿qué? Adoración, me está brindando, bueno, una serie de cosas, pero su corazón está muy lejos de mí. Es decir que Dios no estaba aceptando, ¿cierto?, lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban ofreciendo. Entonces, hay muchos altares que están llenos de muchas actividades, pero están vacíos, escasos de la presencia de Dios. ¿Por qué no son las actividades? Gloria al Señor. No son las cosas que usted y yo hagamos, porque yo sé que usted como buen cristiano evangeliza. Sí. Usted y yo como buenos cristianos oramos, ¿o no? Amén. Pero lo interesante es que lo que yo esté haciendo llegue con un aroma ¿qué? Grato delante de Dios. Entonces, podemos tener muchas cosas en medio de lo que hacemos para el Señor, porque gracias a Dios nos ha dado talentos, ¿o no? ¿Nos ha dado el talento del Señor o no? Bendito sea el Señor. Dios también nos ha ayudado como a ver qué tipo de programas hacemos para ganar las almas para Cristo. Pero no podemos hacer que las cosas sean rutinarias. A su nombre, rutinarias. Gloria al Señor. Porque si algo se vuelve rutinario, pues pierde ¿qué? La esencia. Pierde lo más importante en nuestras vidas. Entonces, ¿se puede tener un altar o no? ¿Se puede tener un altar o no? Pero se puede tener un altar sin fuego. A su nombre, sin fuego. Porque la importancia del altar era el fuego. Porque ¿qué representaba el fuego? Era la evidencia de que Dios había aceptado el sacrificio. Estoy hablando de esta época, a su nombre. El fuego representa de que Dios ¿qué? Ha aceptado el sacrificio. Entonces, cuando había fuego, entonces quería decir de que Dios se agradaba, ¿sí o no?, de lo que se estaba haciendo. Pero cuando no había ese fuego, eso significaba de que había algo que estaba ¿qué? Mal. Algo que no estaba bien. Por eso cuando usted y yo vemos el texto, que es claro, esto es personal. Quiero que usted vaya a Salmos, por favor, que esto es personal, esto es personal. Salmos, capítulo número, ya le voy a decir, para no equivocarme, capítulo 139, en el versículo 23, la Biblia dice: examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de ¿qué?
porque puede ocurrir o no, y guíame en el camino eterno. Esto es algo personal, porque es como un examen que usted y yo, cierto, nos hacemos constantemente delante del Señor. Porque recuerde que usted no está llamado para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor en todo lo que hagamos en esta tierra. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Entonces, aquí viene un punto interesante. Por eso, ¿cómo se llama el tema hoy? La falta de la presencia de Dios en el altar. Ese es el tema principal. Entonces ya estamos mirando a manera de introducción que no es solamente ¿qué? Programas y actividades humanas. Gloria a Dios. Porque a veces hay gente que trata de dar a conocer que la presencia de Dios son las emociones, aunque nosotros tenemos emociones, ¿o no? Uy, ¿cuántos aquí lloran? No. ¿Cuántos aquí lloramos? ¿Cuántos aquí reímos? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido como alguna vez nos ofendemos? No, a su nombre. ¿Hay emociones o no? Hay emociones. Pero entonces él está hablando de que tiene que ir mucho más allá. Yo estaba mirando videos donde, estaba mirando lo que ocurrió en una ocasión con unos artistas famosos, que habían personas, hermano, que en los estadios les daba paros cardíacos y se morían ahí. Ahora, era tanto ¿cierto? No sé si usted algún día vio eso que pasaba. Eso eran los años por allá 80 y 90, donde habían paros cardíacos y sacaban personas muertas, porque la emoción lo llevó en ese momento a un nivel, ¿sí o no?, que lo llevó a la muerte. Entonces usted se imagina la pasión que había en esa gente para algo terrenal, para algo efímero, ¿sí o no? Para algo que no tiene como una razón de ser para nuestras vidas en Cristo Jesús. Pero resulta que hoy en día también estamos viendo eso en la iglesia. ¿Aló? A su nombre, donde estamos viendo gente, hermano, corriendo como en esa exaltación, ¿sí o no?, a los hombres y a las personas importantes en la vida cristiana. Y entonces vemos gente desesperada, ¿o no? Cuando llega X o Y persona, ¿usted no ha notado eso a su nombre? Llega tal persona que es una persona influyente en la vida espiritual, en la vida cristiana, y la gente también parece que le diera eso, ¿no? A su nombre, como que hay una emoción que se suelta. Y ahí es como que todo el mundo se despierta, pero por un momento, por un instante, y después ¿qué? Se apagan fácilmente. No le voy a decir que se van a morir allí, ¿cierto? No hemos visto un cristiano que se muera cuando viene un artista o un adorador cristiano. Pero si usted ve cómo es la gente, ¿o no? ¡Ah! ¿Sí o no? Y gritan, ¿o no? Duro. Me hace acordar como cuando estábamos los que fuimos a Tuluá, los que estábamos allí al frente, ¿no? Ese equipo estaba ¿cómo? Estaba al 100%, ¿no? Y eso llegaba y eso pegaba duro. ¡Pum! Algunas personas que estaban ahí decían, uy, no, yo no les agradaba eso que estaba, pero algunos que estaban ahí, ¿cierto?, sentían esto como que ¡pum! Pero entonces, aunque sintamos ese tipo de ¿qué? De emoción, de pasión, tiene que haber fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas para que todo lo que hagamos para la gloria de Dios, hermano, Dios se sienta complacido. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces el primer punto es cuando el altar pierde el fuego. Cuando el altar pierde el fuego. ¿Listo? Porque lógicamente cuando hace falta ¿qué? Presencia de Dios en el altar, es porque el fuego ¿qué? Se ha apagado, se ha extinguido. Ya no está fluyendo como fluía de continuo.
Ya no está ocurriendo lo mismo que pasaba antes de conocer al Señor Jesús. A su nombre, porque eso fue lo que nos trajo a nosotros a Cristo, ¿no? Algo que estaba pasando totalmente diferente, ¿o no? En otras personas que me llamó la atención. ¿A cuánto le llamó la atención eso? A su nombre. Que uno dijo, uy, no, yo también quiero sentir, ¿o no? Lo que ellos están sintiendo, aún sin conocerlo. Pero hubo algo que nos llevó a tener ese encuentro. Recuerde que el altar es ¿qué? Hablamos que el altar es un lugar de ¿qué? De encuentro ¿con quién? Con Dios. Lugar de encuentro y entonces ahí viene el fuego. Pero cuando el altar pierde el fuego, entonces se perdería la esencia por lo cual usted y yo hemos sido llamados. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Leamos por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Recuerde que tenemos que mirar muy bien esto que hoy estamos estudiando el día de hoy. Segunda de Crónicas fue que dije 7:1. Dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando Salomón acabó ¿de qué? ¿De qué estaba acabando Salomón? De orar. Descendió fuego ¿de dónde? Del cielo, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, ¿qué pasó? Llenó la casa. Cuando Salomón terminó de orar, terminó de tener su encuentro con el Señor, porque esa comunicación es directamente ¿con quién? Con el Señor. Entonces aquí nos muestra la palabra nuevamente, cuando el altar pierde el fuego. ¿Qué nos está mostrando este texto? Este texto nos está mostrando que el fuego era la evidencia de que Dios había aceptado el sacrificio de Salomón. De aquí es donde vemos que Dios se agradó o no se agradó de Salomón, se agradó de su oración o no. Pero ¿qué dice el primer versículo? Este pueblo me honra, quizás haciendo oraciones, quizás haciendo ayunos, o quizás tal vez congregándose, o haciendo o adorando, pero Dios no está muy agradable o agradado de eso que se está haciendo. A su nombre, gloria al Señor, gloria a Dios. Y esto es tan importante para nosotros como cuando una persona es rebelde y se para en este lugar a decir: santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, pero es un rebelde. Aló, a su nombre. ¿Sabe qué es un rebelde, no? Bueno, un desobediente, pues. ¿Usted cree que Dios va a aceptar eso que está declarando esa persona? No lo va a aceptar. Y por eso cuando usted y yo vemos que se mueven las emociones, porque se mueven o no, a su nombre, usted ve que la gente llora porque hay momentos donde como que hay algo que como que lo toca a alguien. Y alguna persona podría estar pensando: uy, ¿cómo lo que estoy ministrando Dios lo está aceptando? Porque estoy viendo la ministración de Dios en medio del pueblo. Y la persona puede estar confundida o no, a su nombre. ¿Por qué puede estar confundida? Porque ella misma se conoce. Aleluya. Ella misma sabe lo que hay dentro de su corazón. Quizás tal vez esa persona que está allí está haciendo algo que a Dios le está agradando. Y por eso Dios ha descendido y está ministrando ese corazón. Pero ahí no hay una evidencia clara de que yo pueda decir, a menos que yo sea una persona real y genuina con Dios o no, a su nombre. A su nombre. Sí, porque es que a usted y a mí, el que nos conoce es ¿quién? ¿Quién es el que nos conoce?
Y si usted y yo estamos haciéndolo bien, dígale a su hermano, si usted y yo lo estamos haciendo bien, no hay por qué preocuparnos. Pero si usted y yo no lo estamos haciendo bien, sí hay por qué preocuparnos. Porque yo puedo entrar en confundir una cosa con la otra, ¿o no? ¿No? A su nombre. Cuando no había fuego, algo estaba mal en la relación del pueblo con Dios. Estoy hablando de la época del profeta, amén. Cuando no había fuego, era porque había algo mal que estaba funcionando allí en la relación del pueblo con Dios. Entonces, cuando se me ha perdido, cuando ya no hay, cuando en el altar se pierde el fuego, se pierde la sensibilidad, ¿o no? A su nombre, se pierde el discernimiento espiritual. Entonces ya no discierno las cosas, me vuelvo insensible. Diga fuerte, insensible. ¿Sabe quién es un insensible? Alguien duro de corazón. No. Gloria a Jesús. Por eso hasta ahorita no entiendo por qué una persona le quita la vida a una persona así tan fácil, ¿no? Plin, 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 plin. Y listo. Y se fue. Y cobró. Y listo. Yo creo que usted no sería capaz, ¿cierto que no? ¿Por qué pasa? Porque el corazón, ¿qué? Se endurece tanto que aunque se esté haciendo algo cierto que está incorrecto, él no siente absolutamente ningún tipo de dolor por lo que se está haciendo. Y así mismo pasa en el cristianismo. Ya no se siente ese dolor, ni se siente ese temor hacia Dios, a su nombre, sino que se hacen las cosas como caigan. Y eso es algo que no está bien para nosotros que amamos la presencia de Dios. ¿Lo cantamos o no? Amamos tu presencia. Eso no está bien. Eso es como si alguien fuese a ministrar y solamente esté él dispuesto a hacer que su talento, porque hay gente que tiene talento para predicar o no. Sí puede tener talento para predicar o no, para llevar el mensaje. Y esa persona puede simplemente aplaudirse él mismo por el talento que él tiene, pero Dios, ni siquiera hay un aplauso en el cielo para lo que esa persona está haciendo. No. Mire la iglesia hoy en día por dónde es que va. Aló. Hoy ya muchos han perdido el amor hacia Dios. Aló. Pero ¿sabe por qué pasa esto? No porque Dios no quiera hacer algo, sino porque hay dureza. Y cuando hay dureza, Dios no puede ministrar, Dios no puede tocar a alguien o trabajar en la vida de alguien que está endurecido. Y por mucho que quiera hacerlo, Dios no lo va a hacer. Entonces, hoy, coloque ahí, hoy el problema no es la falta de actividad. Aló. A su nombre. Hoy el problema no es la falta de actividad, de cosas que hacemos para el Señor, a su nombre, de programas que tenemos para el Señor. Hoy el problema no es ese, el problema es la falta de la presencia de Dios en lo que nosotros estamos haciendo. No. No. Y cuando falta la presencia de Dios, entonces, yo no sé, por eso le estaba hablando y quiero que usted mire, hay un corito que dice, mejor es que, mejor es tu presencia que la vida. Entonces, en Éxodo capítulo número 33, hay un hombre, Moisés, que él valora y él dice, no, yo no se sintió como que la persona más
más tremenda porque Dios lo haya llamado a rescatar a un pueblo, a una multitud de un pueblo. O sea, para él lo más importante no era eso, de que Dios lo haya escogido para sacar una gran multitud, para liderar una gran multitud. Entonces, para Moisés había algo más importante, y quiero que usted mire en el versículo 15. El versículo 15 dice la Biblia: y Moisés respondió. ¿Qué respondió Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés entendía en su espíritu, en su alma. Hoy el pastor predicaba y me llamaba tanto la atención cuando él decía: tú quieres que Dios te exalte, te lleve a lugares diferentes, entonces aprende a usar el don, el talento, lo que Dios te ha entregado, pero úsalo para su gloria y para su honra. Y vas a ver que la presencia de Dios te va a llevar a lugares donde usted menos se imagina. Cerramos paréntesis. ¿Qué amaba Moisés? ¿Qué amaba Moisés? Por eso él dijo: no me interesa lo que la gente diga, porque la gente podría decir: uy, Moisés, ¿sí o no? ¿O no? Qué tremendo cómo Dios te escogió para esto tan grande. Como hay algunos que de todas maneras hacen parte quizás tal vez de algo en el Señor y ya se sienten como grandísimos. Y entonces no, yo me siento, mejor dicho, realizado. Pero resulta que él se siente realizado sin entender que es la presencia de Dios la que hace que su talento, su actividad sea de bendición para otras personas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dele fuerte el aplauso al Señor. Sin ella, dice, yo no me voy. Por eso cantarlo es sencillo. ¿Cómo es que dice? Y no voy, ¿cómo es que? Hasta que suceda, ¿cómo es? Hasta que su gloria. Es que yo y no me voy hasta que eso. Y es bonita y es una canción que si uno la toca bien, ¿sí o no? Toca emoción o no toca su nombre. Pero el detalle es saber que los que declaramos eso. Por eso hay gente que son excelentes predicando, no, a su nombre, son excelentes predicadores. Trazan mensajes, hermano, que usted se queda como, se queda asombrado, pero no tienen ¿qué? Presencia. Entonces simplemente son palabras porque le falta la esencia. A su nombre. Pero cuando se carga un mensaje con entrega, diga conmigo, con entrega, con pasión, hermano, con búsqueda, eso cambia la situación, porque todo lo que está alrededor es afectado por algo tan precioso que se llama la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? Entonces es importante. Entonces coloque ahí señales de un altar sin presencia. Señales. O le puedes colocar características de un altar sin la presencia de Dios. Porque hay altares, hermano, que están sin la presencia de Dios. Y por eso es que hay gente que se aburre por lo espiritual, ¿o no? Dice: no, yo esto no quiero hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios, ¿cómo está? Está apagada. Aleluya. Entonces, una de las señales es que hay mucha emoción, pero poca transformación. Vuelvo y repito. Hay mucha ¿qué? Emoción, pero poca transformación. Porque usted ve que el mismo que usted ve llorando, así sea como Magdalena, usted va y se va afuera y va a pelear con la gente. A su nombre, se comporta mal, es iracundo, es rabioso. No acepta, hermano, la formación. Por eso yo les decía a los hermanos que se graduaron del discipulado: el punto no es haber alcanzado ¿qué?
el cartón o el título, sino que realmente eso transforme mi vida. Y si mi vida es transformada, ahí ya logré un éxito tremendo delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesús? A su nombre, porque yo creo que en los discipulados tratamos muchos temas, ¿o no? En los 4 niveles. Entonces, aquí es donde viene mucha emoción y poca transformación. Eso es una señal. Donde hay un altar que no tiene ¿qué? La presencia de Dios. Número 2, coloque ahí, mucha apariencia pero poca santidad. ¿Mucha qué? Mucha apariencia pero poca ¿qué? Santidad. Por eso Jesús les dijo, ¿cómo les dijo Jesús? Hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Una persona llena ¿de qué? De apariencias, pero no hay realidades en su vida. Por eso es que usted y yo no podemos acostumbrarnos a vivir como los demás viven, porque en el cristianismo hay 2 tipos de cristianos. Está el cristiano del espíritu y está el cristiano de la carne, ¿o no? Su nombre. Y usted y yo no podemos, hermano, vivir en las 2, porque es algo que no tiene coherencia vivir en las 2, porque no hay camaleones, ¿sí o no? En la vida cristiana, a su nombre. La Biblia dice que de una fuente no pueden salir 2 tipos de agua. Saldrá amarga o saldrá dulce. Perdóneme, eso es un dicho, a su nombre. Es un dicho popular. Que de una fuente no salen 2 tipos de agua. Sale o dulce o sale amarga. Entonces, lo mismo tiene que ver con mi vida, con mi altar. No puedo ser simplemente de apariencia y poca santidad, porque eso, dígale a su hermano que está a su lado, se va a notar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso se ve, se refleja. Gloria a Dios. Por eso es importante que usted y yo analicemos bien, aunque vamos despacio, a su nombre, pero que entendamos lo que Dios nos quiere hablar. No vamos hasta las 10 de la noche, ¿no? A su nombre. Pero si hay algo que podemos aprender el día de hoy. Señal número 3. Coloque ahí, mucha rutina pero poca pasión. ¿Mucha qué? Rutina pero poca qué? Pasión. Es cuando la iglesia se vuelve conformista. La iglesia se vuelve campañera, ¿o no? A su nombre. La iglesia se vuelve simplemente de actividades espirituales. Pierden, hermano, lo más importante de Dios. No hay pasión en lo que se hace. Ya uno llega, hermano, pero ya llega como cargado. Ya llega sin disposición a buscar del Señor. Y hay momentos donde veo a gente, aún a gente de años, por ahí como contando o mirando los pájaros en los aires. Aló. A su nombre. A su nombre. Como contando ovejas, solamente cuando es eso pasa en esos cuenticos, ¿sí o no? Amén. Que le dice, cuente ovejitas. Pero hermano, no, tenemos que salir de allí, porque no podemos seguir en esa situación. Porque esa situación nos está matando, ¿no? Esa situación nos está llevando a morirnos literalmente, espiritualmente, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 4, coloque ahí otra señal. Donde hay un altar sin presencia, es que, coloque ahí, hay mucho ruido pero poca oración. Hay mucho ruido, pero poca ¿qué? Oración. La gente no se quiere consagrar, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere buscar de Dios. Prefiere más bien el paseo de olla, ¿o no? Porque cuando es el paseo de olla, hasta los puestos faltan.
para poder que la gente pueda ir. Pero vamos a una campaña, una vigilia, a un retiro de ayuno, y yo creo que los puestos, ¿qué? Aleluya, sobran. Porque la gente no está entendiendo la situación en lo que lo está llevando esa vida de solo ruido y poca oración. Lo está llevando a una muerte sin él entenderlo. Por eso es que ahí es donde yo tengo que entender bien cuál es mi función. Escúcheme, Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Señor, examíname. Mire si en mí hay perversidad, si en mí hay religiosidad, si en mí hay conformismo. No buscar lo que le falta al del lado. ¿Cuánto me están entendiendo? Sino buscar lo que me hace falta a mí. Porque a veces yo me preocupo más por el del lado, no. A su nombre. Me preocupo por el que no vino, por el que no se congrega, por la persona que es desobediente, rebelde, pero no me preocupo por mi vida. No. Su nombre. No sé si usted alguna vez ha estado en un servicio donde usted quisiera coger con el micrófono, ¿sí o no? No, despierte. Pero aquí no somos así. Aló, a su nombre. Aquí no somos así. Pero llega un momento donde se está perdiendo las cosas más importantes de un servicio como estos. A su nombre. Gloria a Dios. Los celulares, si no tienen señal, poco comunican, ¿sí o no?, con las demás personas. Porque si no hay señal, pues no hay comunicación. Lo mismo puede pasar, que muchos podríamos estar activos en cualquier área, preparación académica, cualquier tipo de preparación, pero si estamos desconectados espiritualmente, ahí no pasa, como dice, nada. ¿Aló? Espero que mis hermanos hoy me entiendan lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Yo no estoy bravo, sino que estoy despreocupado. ¿Por qué preocupado, pastor? Porque si no hay presencia en el altar, no va a haber lo que usted y yo esperamos que ocurra en las almas y en las vidas. Porque el Señor, a través de su presencia, libera los cuerpos. A través de su presencia sana. ¿Cuántos dicen amén? A través de su presencia Dios rompe los yugos. ¿Cuántos dicen amén a esto? A través de su presencia Dios provoca cosas especiales. Pero cuando ella no está, todo comienza a secarse poco a poco. Y ahí, como dice por ahí, la culpa la tienes tú. La culpa la tengo yo. ¿Se acuerdan de ese jueguito? ¿Sí? ¿No se acuerdan de ese jueguito? Era un jueguito que era un canto que decía así. Pero mi hermano, tenemos que despertar a la realidad. Porque no podemos, hermano, vivir en una nube. ¿Cuánto me están entendiendo? Sin entender lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros. Para terminar este texto, porque ya se nos acabó el tiempo, a su nombre, terminemos con este texto, por favor, y continuamos para la próxima. Estamos hablando de cuando el altar pierde ¿qué? Cuando se pierde el fuego, no hay santificación. Cuando se pierde el fuego, no hay liberación. Cuando se pierde el fuego, no hay sensibilidad. Cuando se pierde el fuego, no podemos ni discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque se pierde el fuego.
Entonces, leamos este texto, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, por favor, y terminamos. Segunda de ¿qué? 7:14. ¿Qué dice la escritura ahí, por favor? A ver, ¿cuántos nos consideramos pueblo de Dios? No. ¿Cuántos nos consideramos pueblo de Dios? ¿Amén? ¿Y qué dice la Biblia? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro. Pero después, ¿qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando hay santificación en nuestras vidas, Dios está sanando nuestra tierra. Dios la está purificando. Por eso quedamos solamente con el título. Este es el título que sigue, pero no para hoy. La presencia se pierde cuando se descuida la santidad. Quedamos en el título. La presencia se pierde cuando se descuida ¿qué? La santidad. Ahí se pierde la presencia de Dios. ¿Estamos claros, mis amados? Diga fuerte: si no hay humillación, no hay quebrantamiento. Y si no hay quebrantamiento, no hay fruto. Aló. Pero bueno, Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que no falte ni tu gracia ni tu poder en nuestras vidas. Dígale: Espíritu Santo, ayúdame a reflexionar, ayúdame a actuar, porque yo no puedo vivir independientemente de ti, Señor. Tú eres mi respirar, Señor. Tú eres el aire que respiramos, Espíritu Santo de Dios. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Por eso hoy ayúdanos e invítanos a reflexionar, porque si no hay fuego en el altar, no hay nada, Señor. Y por eso necesitamos nuevamente colocarnos en el acuerdo, Señor, que si hay algo, Señor, que yo he descuidado en mi vida, Señor, recuerda que no es en los demás, en mi vida, Señor, yo te pido que me ayudes a corregirlo, Señor, porque yo no puedo emanar algo que no hay en mí, Señor. Yo no puedo perder la esencia como cristianos, como tus hijos. Yo no puedo perder lo que realmente nos hace brillar, Señor, realmente con ti, con tu poder, Señor, y tu gracia. Por eso te pido, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, que este comienzo, Dios de gloria, Señor, nos pueda llevar a reflexionar. En nuestro altar no puede, Dios mío, faltar el fuego. No puede faltar tu gloria, Señor. No puede faltar tu unción, Señor. Y por eso vamos a corregirnos, Señor, porque no queremos vivir sin ella, Señor. Quizás estamos atrapados con otras cosas diferentes, Señor, y no nos hemos dado cuenta, Señor, cuántas cosas nos han atrapado para descuidarnos, Señor, de lo que realmente tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora especial. Gloria al Señor.